Ahora que ya sabemos que el fiscal general del Estado está a un paso del banquillo, que es algo inédito en democracia, ahora que el PP vuelve a reclamar su dimisión, no está de más repasar cómo se ha desarrollado su caso en los últimos meses. En primer lugar, es bueno recordar que el punto de partida, que la semilla de todo, es un bulo esparcido por Miguel Ángel Rodríguez, que es el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. La secuencia es la siguiente. El 12 de marzo, el diario.es informa de que se está investigando a la pareja de la presidenta por presuntamente no declarar los beneficios que obtuvo durante la pandemia con la compraventa de mascarillas. Entonces Mar, para desviar la atención, para dar a entender que esto era simplemente una cacería política contra Ayuso, ¿qué hace? Primero amenaza con triturar al medio que había publicado la información, después contraataca esparciendo una mentira. Concretamente, Rodríguez filtró a varios medios que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador para evitar el juicio, pero que alguien de arriba, eso decía él, alguien de arriba, se entiende que el fiscal general del Estado, había ordenado frenar este ofrecimiento. Un relato que varios medios dieron por bueno y que, para que resultara más verosímil, se acompañaba de un correo electrónico de la Fiscalía completamente fuera de contexto, es decir, se acompañaba de material engañoso. Pues bien, si son oyentes habituales de este programa de Hora 25 ya se acordarán. Esa misma noche la cadena SER, más concretamente nuestro compañero Miguel Ángel Campos, desmentía ese bulo con pruebas. Lo que explicaba Campos era que fue el novio de la presidenta, a través de su abogado, quien había ofrecido un pacto. Es decir, él reconocía los delitos, pagaba una multa y se evitaba el juicio. Por lo tanto, Campos sí había accedido a la información completa, al correo clave en todo esto. Después, por la mañana, fue la Fiscalía quien difundió una nota de prensa en la que aclaraba los hechos, y esto no gustó a González Amador, que se querelló por revelación de secretos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Allí lo que se investigó era eso, era quién había ordenado publicar esa nota de prensa. Pero después, cuando la causa saltó al Supremo, la investigación no se centraba en eso, no se centraba en la nota, sino en quién había filtrado a Campos y a otros periodistas el correo en el que el abogado de Ayuso reconocía los delitos. Lo que pasa es que aquel correo tuvo acceso el fiscal general del Estado, sí, pero es que también decenas de personas más, entre periodistas, funcionarios de la Administración de Justicia o fiscales, entre otros la jefa del Ministerio Público en la Comunidad de Madrid. Es más, durante su declaración ante el juez, los periodistas demostraron que habían recibido este mail de la discordia antes incluso que el fiscal general del Estado, algo que sorprendentemente no le ha valido a este tribunal, que directamente ha rechazado estos testimonios. Hombre, habrá quien diga, ¿y por qué entonces Álvaro García Ortiz borró todo el contenido de su teléfono móvil el mismo día que registraba en su despacho? Esto es algo que muchos critican, es verdad. Él sigue defendiendo que fue por una cuestión de seguridad, pero lo que es seguro, lo que dicen los hechos, es que no ha sido posible ver ningún contenido incriminatorio. Y dirán entonces, pero ¿los indicios entonces contra el fiscal cuáles son? Pues no hay una respuesta clara. No la hay. Y así lo hace notar el magistrado, que ha emitido un voto particular, que ha emitido un voto en contra de su procesamiento, precisamente porque cree que no hay pruebas sólidas en su contra. Y es a partir de aquí que se abre el debate sobre si debe o no dimitir. Aquí hay quien cree rotundamente que sí, quien considera que no se puede tumbar tan fácilmente a un fiscal general, y quien se sitúa, podríamos decir, en medio, quien dice, hombre, aunque sea injusto, debe abandonar el cargo por una cuestión de prestigio de la institución y porque la asunción de responsabilidades no puede depender de si el acusado se considera o no culpable. Pero sea lo que sea, este debate ya entra en el terreno de las opiniones, de la ideología, pero de lo que no cabe duda es que los hechos son los hechos, y a veces es bueno recordarlo. Déjame añadir a Félix Martín a la conversación. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal está? Es portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, de la cual forma parte García Ortiz precisamente. ¿Entiende, aunque sea remotamente, la decisión del Supremo? No la compartimos. Déjeme, Pablo, primero que alegue que en esa decisión del Supremo hay una parte que sí compartimos, de la que nos alegramos, y es que se ha decretado por unanimidad el sobreseimiento libre. Esto quiere decir que se considera que no hay ningún indicio de delito contra la fiscal jefa provincial de Madrid, que tengo que decir que seguramente estará escuchando su programa, que es una profesional como la copa de un pino, incansable y muy trabajadora, y que por tanto sé que hoy no va a estar contenta del todo, porque otro compañero, el fiscal general del Estado, se prosigue el juicio contra él, pero por lo menos ella sí que va a poder descansar un poco más tranquila. Y déjeme decirle también que esto merece ya una primera reflexión. Han sido los jueces los que han decretado el sobreseimiento libre respecto a la fiscal jefe provincial de Madrid, al entender que la fiscal estaba cumpliendo con su obligación, descartando enteramente que haya cometido cualquier indicio del delito, habiendo una acusación formulada ni más ni menos
que por una asociación de fiscales. Por tanto, en este aspecto creo que merece una importante reflexión. Y en relación... Sí. No, decía. Y en relación a la segunda parte, desde luego, Pablo, esperábamos y deseábamos que hoy hubiéramos podido celebrar todos los fiscales el archivo de la causa para los dos fiscales implicados. Pero después de leer el auto, es muy importante, después de leer el auto, no nos podemos desdecir. La Unión Progresista de Fiscales, y aclaro que el fiscal general del Estado ya no pertenece a la Unión Progresista de Fiscales, no nos podemos desdecir de lo que hemos venido sosteniendo hasta ahora, sino que además, Pablo, respetuosamente, después de leer el fundamento del auto y después de leer el voto particular, nos cargamos de razones para seguir defendiendo lo que defendemos. ¿Por qué? Porque de un lado observamos que los argumentos que han llevado a confirmar el procesamiento del fiscal general del Estado, respetuosamente lo digo, son nuevamente especulativos y enteramente subjetivos. Frente a ello, los argumentos del voto particular ya no es, por tanto, Pablo, una asociación de fiscales, la UPF, la que está sosteniendo esto. Ya por lo menos nos enlazamos con un posicionamiento judicial. Son concretos, son objetivos, son minuciosos, van al detalle y tienen en cuenta el contexto de los hechos. Y creemos, como queremos ver el vaso medio lleno y confiamos en la justicia, que con este voto particular se puede abrir camino que triunfe al final del procedimiento. Lo que nosotros estamos convencidos es la absoluta inocencia de todos los fiscales que participaron en la cadena. Lo sostuvimos en su día con todos los fiscales que estuvieron investigados. Ahora ya se nos ha dado la razón con la fiscal jefe provincial de Madrid, y lo sostenemos también con el mismo ímpetu y en la misma solemnidad también con el fiscal general del Estado. ¿Cree que los dos magistrados que sí que han avalado dejar al fiscal a un paso del juicio han actuado por motivaciones políticas? Lo que considero, a mí no me corresponde hacer ese tipo de valoración, me corresponde hacer una valoración jurídica, y lo que considero es que avalan los razonamientos del magistrado instructor, que entendíamos que eran meramente especulativos, que eran meramente subjetivos. Mire, para las personas que nos escuchen, el Estado de Derecho implica que toda persona tiene que tener la tranquilidad de que no se puede abrir un juicio contra ella solamente porque el juez tenga, a lo mejor la legítima, no tengo ninguna duda, su legítima convicción de la autoría. Pero no vale una autoría porque sí, o porque es una alternativa posible según su subjetiva y personal visión, sino que tiene que acreditarse indiciariamente que los hechos se produjeron de esa forma y solo de esa forma. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo dice también el voto particular, que alega ese voto particular que en este caso concreto no hay ningún indicio objetivo, ninguno, que señale la autoría del fiscal general del Estado. Fíjese, hay un párrafo de 3 líneas que dice el voto particular que me parece muy interesante. Dice, ¿sí? Cuando es el fiscal el investigado, en modo alguno le es exigible que acredite su inocencia. El cargo de fiscal general en sede penal no le añade exigencia suplementaria alguna a la de cualquier otro investigado. Creo que esto resume muy bien lo que aquí ha pasado. Por tanto, lo que estamos valorando es que no puede sentarse en el banquillo de los acusados con todo lo que eso supone, ni más ni menos que al fiscal general del Estado, solamente por la convicción basado en apreciaciones subjetivas de un magistrado. Ahora, a pesar de todo esto, de esta argumentación que me hace usted, teníamos aquí en la mesa el debate de si, a pesar de todo esto, y asumiendo que usted no está de acuerdo con el hecho de que se pueda juzgar al fiscal general, si cree que se debe o no mantener en el cargo precisamente por un tema de prestigio de la institución. Fíjese, entiendo perfectamente su pregunta y entiendo perfectamente el debate que genera. Y créame que nosotros lo hemos pensado muchísimo, la respuesta que le voy a dar ahora. Si hoy yo, esta noche, ante usted, ante sus oyentes, pidiera la dimisión en nombre de la Unión Progresista de Fiscales del fiscal general del Estado, cometeríamos, la Unión Progresista de Fiscales, 2 grandes errores, 2 grandes faltas. Y es por la suma de las 2 cosas que le voy a decir. Tenga en cuenta la suma de las 2 y no cada una de las que yo le diga individualmente. Una, con la defensa de la verdad y de la justicia. Y yo,
como presidente de la Unión Progresista de Fiscales, afirmo con rotundidad, con solemnidad, que el fiscal general del Estado es inocente, que está siendo objeto, con ocasión de este procedimiento, de un ataque sin precedentes en democracia que algún día llevará a muchas personas a reflexionar sobre lo que ha acontecido en estos tiempos. Y en segundo lugar, cometeríamos un gran falta con los fiscales, pero no por una visión corporativista, con una defensa institucional de lo que la Fiscalía tiene que ser una justicia democrática. ¿Por qué? Porque que se mantenga al fiscal general del Estado en su puesto le convierte en un dique de contención frente a un desatino que colocaría a cualquier fiscal en el futuro en una posición de enorme debilidad. No es corporativismo, es defensa de una institución fundamental para la justicia democrática. Por tanto, si me está escuchando el fiscal general del Estado, por favor, debe continuar. Sé que no será fácil para él esta noche, pero por favor, por todos, no solo por él, sino por todos, debe continuar en su puesto. ¿No es raro a nivel de procedimiento ver un fiscal general sentado con la Fiscalía pudiendo acusar? Y también no estamos bajando el listón, lo digo porque si a partir de ahora la dimisión va asociada a una culpabilidad o no, lo que estamos asumiendo es que cualquier persona que dimita antes de ser condenada o no, está dimitiendo porque asume su culpabilidad. Pero Pablo, también, permítame, entendiendo su argumentación, que cometeríamos un enorme error si no valoramos el contexto de cada caso concreto. ¿Usted cree que yo estaría defendiendo lo mismo si se estuviera acusando a un fiscal general por haberse llevado dinero? Pero lo que estamos diciendo es que si no tenemos el contexto de lo que apareció, estamos desvirtuando los hechos. Lo que hizo el fiscal general del Estado fue ordenar una nota para desmentir un bulo que además decía falsedades no sobre él, sino sobre la institución de la Fiscalía, que decía que los fiscales estábamos al servicio de los políticos. Si no entendemos ese contexto y si no entendemos la importancia que ese contexto tiene en el futuro para los fiscales que investigan a poderosos, si no entendemos esto, creo que seríamos unos irresponsables. Claro, pero aquí es importante preguntarse cuáles son exactamente los argumentos del Supremo para dejar al fiscal general del Estado, como decíamos, a un paso del banquillo. Pedro Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, por entenderlo, Pedro, lo que viene a decir el Supremo es que, hombre, que es mucha casualidad que Álvaro García Ortiz quisiera conseguir el correo que demostraba que fue el novio de Ayuso quien pidió pactar con la Fiscalía y que después de eso varios periodistas pudieran acceder a ese correo. Los magistrados hablan literalmente de una relación temporal existente. En cambio, Pedro, los jueces sí exculpan a la fiscal provincial de Madrid, ¿eh? La Sala de Apelaciones refuerza el indicio que manejó el juez Ángel Hurtado para proponer abrir juicio al fiscal general, los tiempos. El tribunal, por mayoría de 2-1, considera que Álvaro García Ortiz filtró a la cadena SER el correo con la confesión del novio de Ayuso de que había cometido 2 delitos fiscales. Y lo razona de la siguiente forma. Presta atención, Pablo. Dicen que se lo enviaron al correo, aunque no consta que lo abriera, a las 9:59 de la noche. Y esta emisora lo contó en hora 25 a las 11:25. A las 11:46 sí que consta que el jefe de la Fiscalía estaba en poder del documento. Y en la web de la SER la noticia estaba colgada 5 minutos después. De esa relación temporal deducen que García Ortiz nos contó primero el contenido de la confesión del comisionista para dar la noticia en la radio y después nos filtró el documento para hacer la web. Los magistrados Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres no se creen a los periodistas que declararon que tuvieron el documento antes que el fiscal general, no se creen que fuera el comisionista o el jefe de gabinete de Ayuso el que filtrara los documentos a sus medios afines y no se creen que otra fuente de información pudiera facilitarnos el correo electrónico. Se trató de una actuación coordinada e impulsada personalmente por Álvaro García Ortiz, dirigida a facilitar a la prensa un documento que contenía información reservada de Alberto González Amador y que no debía publicarse. Además, reprochan al fiscal general que borrara su móvil y desactivara su cuenta de correo porque es de común experiencia, dicen, que un borrado de datos se hace de elementos que pueden resultar desfavorables. En lo que están de acuerdo los tres es en censurar las afirmaciones del juez instructor de Ángel Hurtado cuando implicó a Moncloa en el caso. ¿Debe o no debe dimitir el fiscal general? Pues a ver, yo entiendo que haya gente que considere que es una situación bastante delicada en la que el fiscal general del Estado tiene que sentarse en un banquillo para defenderse y que por lo tanto estar al frente de la Fiscalía General del Estado
pues no beneficia a la institución. Ahora, esto se entendería si el procesamiento fuera por cualquier otra causa, pero hay que recordar que se llega al procesamiento por un desmentido. Es decir, el fiscal general del Estado emite una nota de prensa para desmentir la difusión de un bulo que ya estaba en cierta opinión publicada y acaban imputándole un delito de revelación de secretos. Esto es un auténtico disparate teniendo en cuenta que durante la investigación, como se dice en el voto particular que hemos conocido hoy, no se constata que haya indicios que puedan llevar al banquillo al fiscal general del Estado. Previo a entrar en el procesamiento, yo creo que conviene decir que el fiscal general del Estado ha sido una pieza a batir por la derecha política y judicial desde el mismo momento en que fue nombrado por el presidente, por el gobierno, ratificado por el rey a propuesta del gobierno, como manda la Constitución, y que la derecha judicial y política no ha cejado en el intento y que redobló la presión sobre el fiscal general del Estado cuando escucharon aquella consigna de José María Aznar de el que pueda hacer que haga. Se lo tomaron tan al pie de la letra que fueron avanzando en esa investigación que desde mi punto de vista no tiene sentido alguno, puesto que muchos de los testigos que declararon durante la investigación certificaron que ese correo electrónico llegó a los medios de comunicación y a los periodistas antes de que el fiscal general del Estado emitiera la nota de prensa. Este testimonio no ha servido para el instructor, para el juez Hurtado. Parece ser que es que los periodistas ninguno tiene palabra o debían de tener un encargo de un ser superior para declarar todos lo mismo. Mariano Alonso, ¿lo ves igual? El 5 de septiembre Álvaro García Ortiz debe estar en esa apertura del año judicial. Yo creo que no. Yo creo que el fiscal general del Estado debe dimitir. Hablas, creo que tú antes, Pablo, del prestigio de la institución, y sin duda es un argumento. Pero yo es que me atrevería a dar argumentos un poco más, si me permitís, de carácter práctico. Desde luego es un papelón que en la solemne apertura del año judicial, el 5 de septiembre nos suena muy lejos, pero en fin, son apenas... Es pasado mañana. 40 días o un poco menos quizás. Desde luego es un papelón que un fiscal general del Estado imputado, que tiene derecho a defenderse, por supuesto, como cualquier ciudadano, esté en un acto que, bueno, de alguna forma solemniza la institución, la judicatura, etcétera. Pero es que voy a más. Cuando se abra ese juicio oral, el señor García Ortiz se va a sentar en un proceso en el que, como en todo proceso, hay un fiscal que depende jerárquicamente de él. Un acusado se va a sentar en un juicio al que tiene todo el derecho, por supuesto, a defenderse, etcétera, y que se celebre el juicio con todas las garantías, y el fiscal va a ser un subordinado suyo. Hombre, esto se come un poquito mal, yo creo. En fin, las razones de las divisiones políticas no siempre tienen que ver con la culpabilidad o no de un determinado actor político o de un determinado representante institucional. Muchas veces tienen que ver pues con que es incompatible ejercer una alta responsabilidad, en este caso altísima responsabilidad, nada menos que la Fiscalía General del Estado, con lo que conlleva estar inmerso en un proceso y defenderse del mismo. Es que incluso, si me permitís, por una cuestión de tiempo y de horas también sería incompatible, pero vuelvo a subrayar eso. Se va a sentar el fiscal general del Estado. La Fiscalía es una institución con una dependencia absolutamente jerárquica, absolutamente piramidal. Se va a sentar en un juicio y al fiscal, que es un subordinado suyo, que depende jerárquicamente de él, ¿qué le va a decir? ¿Qué le va a ordenar? En fin, es una situación que yo creo que es absolutamente insostenible desde el minuto uno en que eventualmente comience ese juicio. No, yo dos consideraciones. Una, yo no puedo dejar de referirme a la contundencia con la que se está exigiendo la dimisión del fiscal general del Estado por emitir una nota de prensa y las escasas voces que escucho criticando que un alto cargo de la Comunidad de Madrid que ha amenazado a la prensa, que ha difundido información falsa y que ha utilizado toda la estructura de la administración autonómica para defender a un particular, siga en su puesto. No he escuchado ninguna voz
que apunte sobre las responsabilidades que tiene que asumir este señor. Segunda consideración. Efectivamente, como tú dices, Mariano, la derecha española ha descubierto en este mandato que el fiscal general del Estado lo nombra el rey a propuesta del gobierno. Debe ser que cuando gobierna la derecha lo propone el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, cuando gobernaba José María Aznar o gobernaba Mariano Rajoy, ¿quién nombraba al fiscal general del Estado? Acabo de decir, que la relación de este gobierno, como la de otros gobiernos, y aclaro, de otros gobiernos de otros colores, ha sido problemática, que tenemos un problema y creo... acabo de decir que me parece razonable la reforma que está impulsando el ministro Bolaños en aras a conseguir que el fiscal general del Estado sea, de una vez por todas, independiente del gobierno, que no tenga que rendir cuentas a Moncloa. Me parece razonable, la verdad. Bien, pues que nos parezca razonable cuando gobierna la izquierda y cuando gobierna la derecha. Es que llevo 2 días solo en hora 25. Que parece que no, solo cuando gobierna la izquierda. Y luego una cuestión que yo creo que es mucho más de fondo. Yo creo que, y no es la primera vez que lo digo ante estos micrófonos, hay determinadas estructuras del Estado, una de ellas es un sector del Poder Judicial, resistentes al cambio, cuando el cambio llega del sector progresista del arco parlamentario, nunca cuando llega de la derecha, que se resisten a que haya modificaciones de calado en este país. Y es un sector que tiene pendiente hacer la transición, igual que otras estructuras del Estado hicieron la transición perfectamente y tienen un comportamiento absolutamente democrático. Yo creo que hay una parte de la judicatura que efectivamente, como apuntaba Jorge hace un momento, se han imbuido de una responsabilidad que no le corresponde y que significa para ellos salvar a la patria, no sé a qué patria, hay que salvar al país. A su patria. A su patria en la que solamente caben ellos y quienes piensan como ellos. Pero yo creo que esto es una asignatura pendiente que la judicatura en algún momento tendrá que hacer. Fíjate, citabas a Miguel Ángel Rodríguez, decías, ¿cómo nadie le exige la dimisión? La has invocado. Ha escrito en Twitter esto que hace él a estas horas, se ha victimizado, ha intentado darle un relato heroico a lo que está sucediendo. Él dice, un español, González Amador, es libre de enfrentarse a todo el aparato del Estado y sus medios de comunicación y ganarles. Un ciudadano enfrente a la tiranía. La libertad aún es posible a pesar de los comunistas que nos gobiernen. Un ciudadano sin más armas que su abogado y su valentía lucha contra el Estado agobiante. Bueno, y así va siguiendo, como si no hubiera tenido, como decía Esther, todo el apoyo del aparato de la Comunidad de Madrid, y la prueba evidente es que él estaba haciendo a la sombra de su abogado, filtrando información. En fin, déjame añadir... Y luego tampoco es menor un pequeñito retrato del ciudadano, porque parece que es un ciudadano que pasaba por ahí. Claro. Es un ciudadano que cobró suculentas comisiones en la venta por la venta de mascarillas en plena pandemia, que el dinero que ganó no lo declaró como debía a la agencia tributaria, que cometió 2 delitos de fraude fiscal que él mismo reconoció, otro de falsedad documental, y que, por cierto, quintuplicó su facturación con la empresa sanitaria, la primera empresa sanitaria contratista de la Comunidad de Madrid, la multiplicó por 5 desde que es pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Que no se nos olvide esto, porque es que parece que es un ciudadano que vive ahí en la calle Barquillo y que madruga todas las mañanas para ir a trabajar. No.